Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta porque nuevamente estamos aquí con el maestro Uriostegui. Recuerden que él es sexólogo y hoy tenemos un tema muy estigmatizado, pero muy importante. Fíjense que apenas estamos en siglo XXI y el VIH sigue siendo un estigma. La gente no dice nada porque tiene miedo. Sin embargo, cada día hay más infectados porque nadie dice nada. Pero aquí nos va a contar el sexólogo al respecto. A ver, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues fíjate que en todo el mundo, o en el mundo, vamos, ha habido muchas pandemias, pestes incluso, ¿no? Si les han llamado las pestes negras, ¿no? Y esas pandemias pues nos orillan de alguna manera a reconsiderar que somos muy vulnerables, que pareciera que somos inmunes, ¿no? A muchas cosas. Lo vimos con el COVID, ¿no? Y hay gente que sigue creyendo, porque yo lo escuché, que esto no existía, ¿no? Entonces, y bueno, pues eran miles y miles de muertos, ¿no? Entonces yo tengo compañeras y compañeros que trabajan en hospitales y vivieron situaciones muy difíciles, bastante difíciles, muy complejas, eh, mucho dolor, ¿no? Porque cuando alguien llegaba al hospital en una ambulancia, mucha familia sabía que ya no lo iban a ver, ¿no? O era muy probable que ya no lo vieran. Que se lo entregaron en una bolsita, ¿no? Y entonces era una situación muy compleja. El VIH en México inicia, bueno, la literatura dice que inició o ya tiene más de 50 años. En el 85 me parece, De ¿no? hecho, el VIH en México llega en el 81. Ah, en ¿Sí? el 81. En 1981 se dieron los primeros casos, sobre todo porque había mujeres que estaban embarazadas y muchas mujeres cuando están embarazadas requieren también transfusiones, ¿no? Y entonces, en ese año, en ese entonces, no era normativo que la Secretaría de Salud, si alguien dona sangre ahorita, la tienen que estudiar, o sea, le tienen que hacer las pruebas de VDRL, de sífilis o de VIH, ¿sí? Antes no era así, no era normativo. Luego entonces tomaban la sangre de una persona que a lo mejor era portadora y en este caso transfundían a una mujer y esta mujer era infectada en ese momento y luego también, pues si era por vía cervical, en el caso del parto natural que llaman así, ahí había el riesgo de contagio con la leche materna, luego con su propia pareja, entonces se dio un boom tremendo en este caso, en México, cuando en el 81. Y si hablamos de esto, la educación sexual en México estaba en los suelos, ¿sí? Todavía no se hablaba de sexualidad, de condones, de anticonceptivos, no era muy el tema así inicial, así de fondo. Y no era muy abierto tampoco, no era muy Claro, abierto. y solamente hay quienes aprendieron de sexualidad, a lo mejor eh, en En la los, parte trasera de su casa, no sé. sí, en los libros de Sí. texto solo explicaban lo necesario. Y de hecho, en los libros, si es que se hablaba, siempre se hablaba del punto de vista biologicista. Esperma, óvulo, 3 trimestres, embarazo, y, eh, Lo básico. y ya, eso era, ¿no? No se hablaba de placer, de masturbación, de relaciones sexuales, diversidad sexual, nada de eso. Entonces, llega a México, se da la epidemia de esta pandemia, porque se expandió obviamente en todo el mundo, y como se asociaba a grupos de riesgo, fíjense. Antes se decía que eran grupos de riesgo. ¿Quiénes eran los grupos de riesgo? A las prostitutas, que ahora ya no se llaman así, se llaman trabajadoras y trabajadores del sexo comercial. Se escucha hasta Se más hace pro, ¿no? más decente, más. Bueno, entonces, entonces eran las prostitutas, ¿no? Hombres, mujeres, ¿no? Ese es un grupo de riesgo, las prostitutas o las trabajadoras del sexo comercial. Los otros eran homosexuales. Con esto de la liberación sexual y se comenzó a estigmatizar a la comunidad gay, sobre todo. Y al otro grupo eran los grupos de los UDIs, los usuarios de droga intravenosa. Entonces, estos grupos eran muy demarcados porque decían ellos tienen el SIDA, ¿no? Y hay que definirlo. VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana.
es el nombre del virus, ¿sí? Es un virus que, como dice, inmunodeficiente, que entra a nuestro organismo por medio de relaciones sexuales, transfusión sanguínea o por nacimiento, con el caso de una mujer embarazada bebé o la leche materna. Y entonces, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad. Inmunodeficiente adquirido es que se deteriora el sistema inmunológico y es adquirido, no se hereda. ¿Sí? Se adquiere. Es así. Bueno, en el caso de la madre al producto, pues no es que se herede, ¿verdad? Sino que se adquirió en un momento dado ella y fue el resultado de la infección. Entonces, estos son los conceptos, son las definiciones. Una pregunta, entonces, ¿no es lo mismo VIH que SIDA? No son términos porque uno muy cuando diferentes. dice VIH, piensa uno inmediatamente en SIDA. Exacto. Ajá, pero realmente no es lo mismo. ¿El SIDA es cuando ya está muy avanzado o qué? Es decir, cuando ya, de hecho, en los primeros casos, muchas personas eran infectadas y no lo sabían, ¿no? Porque la mayoría decía, es que nosotros veíamos en la tele, ¿se acuerdan en la tele? No, los casos de SIDA en África, hay niños así muy, muy flaquitos, ¿no? Sí, aquí o sea, era allá en la otra parte del mundo, aquí no. Entonces, la gente veía el cuadro de caquexia, que es, la caquexia es un estado esquelético, ¿ya? Gente ya moribunda en cama, ¿sí? Y entonces, si yo veía a una chica guapa, hermosa, sonriente, pues ese no tiene nada, ¿no? O un chico apuesto igual, hasta deportistas, que también se infectaron muchos atletas, y no se les veía nada. Entonces, el VIH entra al cuerpo por una de estas vías que ya les dije, por vía sexual, en ese caso era, creo, la mayoría. Una vez que entra al cuerpo, el virus del VIH es que pertenece a una familia que se llaman lentivirus. Estos son lentos, entonces se instalan en el organismo, se comienzan a adaptar y una célula CD4 y CD8, los linfocitos, que son nuestras células de defensa, estas entran y se comienzan a multiplicar y entonces el virus comienza a avanzar. Muchas personas pasaban 5 años, 10 años y no se les notaba nada, ¿sí? Nada. ¿Qué significa esto? Cuando ya se daban cuenta que eran portadores, se hacían pruebas, antes se llamaba la prueba de ELISA y se confirmaba con una de ADN, el Western blot. Ahora ya son pruebas rápidas, ya que en centros de salud cualquiera los puedes encontrar. O en los hospitales, que es más seguro, ¿sí? Porque en los hospitales ya hay unidades especializadas en VIH, ¿no? Y hay clínicas también especializadas que ahorita les voy a decir. Entonces se daban cuenta, eran portadores, se hacían la prueba y ahí viene el dolor de cabeza. Porque las pruebas, la de Western blot, por ejemplo, costaba en ese entonces como 5,000 pesos. Y ahí empezaba el problema, ¿no? El desgaste emocional, económico, social, sobre todo. Entonces, nosotros nos quedamos con la idea de que si se ve bien no pasa nada y no. Entonces, te haces la prueba, se daban cuenta y el SIDA ya es una etapa final, es decir, cuando ya no tenemos defensas, la gente, si le daba diarrea, se deshidrataba inmediatamente, tos, tuberculosis, neumonía, bueno, se iba. atacaba agresivamente, ¿no? El binomio que se daba mucho era sobre tuberculosis y VIH. O sea, esto se asociaba igual que la tuberculosis y la diabetes, ¿sí? Entonces, ahí la gente comenzó a darse cuenta de que el VIH, la gente puede estar bien, puede estar normal. O sea, no es una persona que está encamada, no es cierto, ¿sí? Había personas, yo trabajé en clínicas especializadas en atención a pacientes con VIH, y era muy triste la realidad porque muchas veces ni los atendían en los hospitales, lamentablemente, o les tiraban el plato de comida y vámonos, ¿no? O sea, peor que el COVID, ¿no? O sea, imagínate, era algo así, similar, ¿no? Hasta para allá, no lo toques, ¿no? Hasta los mismos médicos, ¿verdad? Porque había ignorancia dentro también de la medicina. Sí, de hecho, Yo me acuerdo con Elizabeth Kubler, habló también sobre eso. Que ella cuando ella decidió adoptar a niños con SIDA, le quemaron su lugar. Sí. Cuando supieron, porque no querían que los llevara. O sea, tan estigmatizado estaba, y comentamos esta, ¿verdad? Y entonces el VIH comienza a cobrar muchas vidas, se decía de grupos de riesgo, y obviamente al gobierno pues decían, pues ¿qué pasa? Es por vía sexual, ¿qué vas a hacer? Educa sexualmente a tu población. Y entonces
pues había estados que ni permitían, honestamente, algunos estados por los gobiernos a lo mejor eran muy cerrados o conservadores. No es que use esta palabra así como que esté de moda ahorita los conservadores, no, porque este es tema ya de años, o sea, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, había quienes, se los digo porque hace años evaluábamos los libros de texto, los de formación cívica y ética, ¿no? O ciencias y biología. Entonces, había estados que los secretarios de educación elegían la editorial y decían, no, pues esta, ¿no? Aunque a lo mejor la información no era muy abierta, o carecía de mucho argumento, no tenía fuentes específicas, o daba una pasadita así ya. Entonces, el VIH cobra vidas, se comienzan a hacer políticas públicas en atención a pacientes con VIH. El otro problema es que quien tenía seguro social, o CDN o ISSSTE, tenía garantizado el medicamento. Pero si yo vendo aguas en la carretera, soy un ambulante, pues no tenía seguro social. Pues mucha gente se infectó porque no tenía tratamiento. Cada estado hace años, por ejemplo, en Guerrero existía el FONSIDA. El FONSIDA era el Fondo Nacional de Personas con VIH. Es decir, el sector salud decía, es un supuesto, ¿no? Te voy a dar 500 tratamientos para el estado de Guerrero. Secretario de Salud, Secretaria de Salud. Bien, tú lo repartes ahí como tú quieras, ¿sí? Y entonces muchos, había estigma también, esto del medicamento, que te va a hacer mal, y que son drogas. Miedos, ¿no? Híjole, y otra vez, entonces mucha gente pues se cuidaba, se alimentaba muy bien, hacía ejercicio, y obviamente si tú tienes calidad de vida, pues obviamente no te vas a enfermar, ¿no? Claro. Y entonces muchos se cuidaban, y en ese entonces formamos grupos de autoapoyo en los hospitales, en otros municipios, y para que crecieran los grupos de autoapoyo y obviamente hubiera un espacio donde que alguien siendo infectado por VIH escuchara de viva voz a otra persona su experiencia y que a lo mejor le da como un hilo de esperanza, un respiro, ¿no? Donde había otras personas igual hablando en ese lenguaje común. Entonces los grupos de autoapoyo se forman y es cuando se comienzan a hacer pues bueno, a fortalecer, a hacer redes de apoyo. Entonces, por ejemplo, si yo era el número 501, pero tú eres 500, el ejemplo que daba del FONSIDA del tratamiento, el número de tratamientos nada más para cierta cantidad de personas. Por ejemplo, si tú eres 501 y yo soy 500, pero si yo ya me siento mal, pues pásale, ¿no? Sí, te doy mi espacio y me voy al 501, por ejemplo, el límite, digamos. Y muchas personas, lamentablemente, se comenzaban a atender o a querer tomar tratamiento cuando ya estaban comenzando a enfermar. Cuando ya no les funcionaba. Entonces, y luego el problema es que la adherencia al tratamiento. Entonces, la adherencia es que obviamente incorpores este tratamiento a tu vida y va a ser permanente, es como la diabetes. De hecho, les puedo decir algo. El VIH, para que alguien se muera de SIDA, o sea, es raro. Es raro. Decir que ya es como la diabetes, ¿verdad? Ya es controlable. Es una enfermedad crónica degenerativa y que se puede controlar. Que es controlable. Pues, estaba viendo que sí pueden tener hijos. Pero bueno, siempre y cuando lleven su tratamiento y baje la carga de retrovirus, ¿verdad? La carga viral, el CD4 y CD8, los linfocitos deben estar, es decir, las personas que ya están infectadas, por ejemplo, se hacen pruebas, o sea, se están monitoreando todo el tiempo, constantemente, cada 3 meses, y hay personas que si te hacen en un laboratorio, les sale negativo, porque el virus está tan suprimido, es decir, está dormido, así totalmente, que pareciera que sale negativo, sin embargo son portadores, ¿sí? Y pueden infectar a otras personas. Entonces, el VIH ya se cataloga como una enfermedad crónica degenerativa como diabetes, y haciendo un pequeño comparación, por ejemplo, si alguien tiene diabetes y no está controlada, si se corta un dedo, el pie, ya ve que luego hay, hacen les cortan una pierna o algún dedo, y alguien que tiene VIH, si se corta no pasa nada. Aquí la cuestión es cuidado con la sangre, no salpicar en los ojos o en la boca, qué sé yo, ¿no? Por los fluidos, porque ahí va el virus, el VIH. Porque ahí va el virus en la sangre. Entonces, eso también. Y el VIH se encuentra donde hay defensas. Donde hay defensas, pues en las secreciones, por ejemplo, pues en el ano, en la sangre, en los líquidos vaginales, en el semen, en el líquido vaginal en las mujeres y en la leche materna, ¿sí? De una mujer infectada.
Esa es la Ya, manera como los si medios. se dan un beso no pasa No, nada. ni por tocar, ni por el sudor, ni por Ajá, los besos, ajá. un abrazo. Esos eran los mitos. Eso, y ese era el pánico, que porque lo agarraba y ya. Ajá. Ajá, sí, no querían ni tocarlos, Ujú. ¿no? Era un miedo. Eso era el estigma, porque te demarcaba. Y fíjese, maestro, a pesar de que ya sabemos todo eso, porque yo estoy seguro que los que nos ven ya lo saben, y nosotros lo sabemos, aún así sigue estigmatizado. Y algo que me impresionó, que me dijo usted, es que cada día se infectan, ¿cuántos? Hasta, bueno, eran Escuchen. jóvenes, estábamos hablando de entre 18 hasta 28,000 jóvenes, ¿no? En el mundo. Diario. O sea, sí, es una situación bastante vulnerable, ¿sí? Y no se atreven a decirlo porque temen ser rechazados. Esto ya es como un secreto a voces, ¿no? Sí, es un sí. secreto a voces que todo mundo sabemos, pero que nadie queremos decirlo porque tenemos miedo al rechazo. Es el estigma, vuelvo al punto. Por ejemplo, si tú me dices, o alguien me dice, oye, pues tengo diabetes, sí, está bien. Oye, pues me detectaron un quiste ahí, como cáncer. Ok, ¿no? Pobrecito. ¿Sabes qué? Pero tengo VIH. Ay, ¿cómo? Sí, ¿Tienes VIH? pero además por la manera Entonces, de contagio, ¿no? Porque es sexual. Por ejemplo, yo la otra vez escuché a una persona que tenía VIH y cuando la familia se entera dice, te lo buscaste, tú te lo encontraste por andar de esto, por andar del otro. Sí. Pero cuando es una diabetes, pobrecita, no dicen, te lo buscaste por andar comiendo dulce, chocolate, excesos, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo en eso creo que todavía sigue ese juicio, ¿no? Sí. Y por eso la gente no dice Señalamiento. Ese señalamiento. Vuelvo al punto otra vez. Yo escuché una señora, literalmente lo voy a decir, dice, dice, los hombres se infectan, porque así dijo la palabra, porque andan de coscolinos, andan de perros, así dijo, ¿no? Y le dije, probablemente sí, por la cultura, el machismo, y luego esta idea que los hombres, el autocuidado en los varones es un tema totalmente muy, muy interesante porque no somos muy preventivos, sino que ya me pasa algo, ya me atiendo, ¿no? No somos como las mujeres que se hacen el Papá Nicolau, la colposcopía, etcétera. O alguien que por ejemplo, yo les pregunto a los hombres, ¿quiénes de aquí se han hecho el antígeno prostático que tengan más de 40 años? Pues a lo mejor no. ¿Cuántos hombres? A lo mejor ni saben qué es. ¿Cuántos hombres que nos están viendo aquí ya tienen una vasectomía? O sea, ya están operados, ¿no? O sea, ¿cuántos usan preservativo? A lo mejor sí hay una cantidad buena que usan anticonceptivos porque ya la educación es más abierta. Sin embargo, decía esta señora, andan de perros, andan de coscolinos y se lo buscan, o sea, porque viene ese señalamiento, ¿no? Sin embargo, yo le dije, sí, efectivamente por la cultura, por la educación, es probable, pero sí le voy a decir algo. Usted no va a salir a la calle a andar buscando como ese señor, porque el VIH va a entrar por la puerta de tu habitación y no vas a hacer nada para negociar el uso de preservativo, y muchas mujeres fueron infectadas por su propia pareja, por el amor, por los sentimientos, etcétera, y sin salir de casa. Así es. Creo que la mayoría de las personas también se infectan en su casa porque pues tienen la confianza, ¿verdad? O sea, dicen, pues es mi esposo, es mi esposa, ¿no? Y ahí viene la situación. Otra cosa que leí y que tan cierto es, que es el pH de la vagina no tiene tanto, o sea, ahí se puede morir el virus. Sin embargo, es más factible que se contagie un hombre teniendo relaciones con otro hombre. ¿Qué tan cierto es? De hecho, la acidez de la vagina tiene una gran parte de responsabilidad, por decirlo así, de que muchos es que en la escuela me enseñaron que todos los espermas mandan lóbulo, todos, y no es cierto, muchos se mueren, los aniquila el ácido de la vagina, los aniquila totalmente, ¿sí? Solamente unos y otros, o sea, la mayoría se queda en el cervix. En el útero suben unos 100, 200, no sé, y ya se van a las trompas de falopio otros cuantos, ¿no? Pero esto lo que vimos en la tele pues no es así. Son pruebas así como de laboratorio para que uno se imagine o crea cómo se une el esperma, el óvulo, cómo se viene. Bueno, entonces, pudiera ser, sin embargo, independientemente de la acidez, el riesgo está. Sí. Es decir, está latente. Porque los primeros casos, después hubo un tiempo
con esta parte del estigma, que incluso el CONACYDA, así comenzó a definir una población, la población HSH. ¿Qué es HSH? Hombres que tienen sexo con hombres. Si son bisexuales, si son heterosexuales, si son ocultos, si son lo que es, no importa. El VIH estaba concentrado en hombres, porque muchos hombres tienen parejas tienen relaciones con su pareja, un heterosexual, pero de pronto tienen relaciones con hombres. A lo mejor son chicas trans, pero tienen relaciones con otros. Entonces, independientemente de que ya la orientación sexogenérica, eso no es el tema. Aquí son las conductas de riesgo, es lo que nos infecta. No son los grupos, ni son hombres, ni son mujeres, son las conductas de riesgo que cada quien tiene, y esto nos hace vulnerables a la infección por VIH. Por eso se trabajaba mucho en ese entonces con temas sobre el estigma, la discriminación, porque eso socialmente mata, ¿no? O sea, como te dije, no, pues tienes cáncer, tienes esto, y te concilian, ¿no? Pero tengo VIH, ¿tienes SIDA? No, SIDA no es eso. O dicen sidoso, ¿no? Ajá, sí. Esa palabra, ¿no? Sí, despectiva. O tuberculoso, ¿no? Ajá. Y entonces asociaba toda esta parte, ¿no? De degenere, etcétera, aunque no fuese así. Muchas mujeres, les dije al inicio, fueron transfundidas. Ellas no lo quisieron, simplemente, pues, a lo mejor el gobierno no estaba ni preparado, porque había una educación sexual muy precaria, y la verdad, esto se inició hasta en el 94, cuando se da la Conferencia Internacional de Población en Desarrollo en Egipto, en el Cairo, y ya se comenzaban a hablar temas sobre derechos sexuales, reproductivos, prevención de embarazo en adolescentes, anticoncepción, y todo esto estaba. De ahí vino la reforma en el 94, México participó en el 98, se hace la reforma educativa, donde ya empiezan los libros de formación cívica y ética, ¿sí? Ya hablaba del placer, del amor, de los sentimientos, y la cuestión biológica se va a ciencias naturales. Entonces aquí ya te habla de derechos, ¿no? De los derechos sexuales, reproductivos, derecho a no ser discriminado, estigmatizado por color, origen, raza, preferencia, a la no violencia, etc. Entonces estos libros vienen a dar un boom tremendo, los de formación cívica y ética, porque dan una esperanza para que la educación sea laica, científica, como lo marca la Constitución. Y el tema aquí, la otra era el magisterio. Y ahora, ¿cómo vamos a capacitar al magisterio? Ya tenemos los libros, ahora, pero el maestro enseñaba como ellos entendían. Ajá, como le enseñaron a él. Ajá. Y con estigma, con discriminación y toda una serie de señalamientos. Entonces, la Pedagógica Nacional se hace un convenio, igual con la Secretaría de Salud y organizaciones civiles, que en ese entonces son varias, entre ellas MEXFAM, la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, obviamente la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, el CONACYDA, DEMISEX, la Red Democracia y Sexualidad, Católicas por el Derecho a Decidir, GIRE, Grupo Interinstitucional en Reproducción Elegida, CISES, el Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Salud Sexual. Empezaron a surgir muchas ONGs que fueron las que impulsaron toda esta parte de activismo social en temas de salud pública, porque pues no estaban ni preparados. Cuando yo hablaba sobre derechos sexuales y reproductivos allá en el 2000, decían, ¿cómo? A ver, ¿derechos sexuales? Era así como, haz lo que quieras. No, no es eso. Vuelve el tema, el estigma, la sexualidad, el sexo, de género, y todo ese estigma. Es como una oleada, o tenemos así como una estela de un tema nos lleva a otro, así, ¿no? Entonces, era capacitar a la Secretaría de Salud. ¿Qué se comenzó a hacer? Capacitar a la Secretaría de Salud, capacitar a la Secretaría de Educación, a los maestros, a capacitar a institutos de la juventud, de la mujer, etcétera. Y todo esto, obviamente, siempre fueron fondos privados, Packard, Ford, entre otros, que por medio de las ONGs los capacitaban, y nosotros éramos los replicadores en todo el estado. Yo estuve participando con la formación de los grupos de autoapoyo, cuando estábamos capacitando a salud, a educación, a la Pedagógica Nacional, por regiones en Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Bueno, y éramos muchos jóvenes, porque ya cuando en el 94 inicia la Declaración de los Derechos Sexuales, cuando ya se comienza, seguía todavía toda esta parte del VIH, y ya se comenzaron a capacitar jóvenes para dar entre iguales, ¿no? Así se llamaba, entre pares.
chavos capacitando a jóvenes igual de su misma edad y demás, ¿no? Pues el tema de VIH también tiene que ver con la violencia, tiene que ver con otras cosas también, porque también cuando hablamos de violencia, muchas eran abusadas sexualmente por su propia pareja, ahora es un delito, ¿no? Si no quieres tener relaciones, no. Y ahí venía la infección por VIH. Y esta es una situación pues muy holística, o sea, tiene que ver con muchos temas, educación, estigma. Así es como un prisma, ¿no? Tiene varios lados. Hasta los puntos, hasta la cuestión religiosa intervino ahí, ¿sí? Sí. Entonces, híjole, era todo un tema, ¿no? Todo un tema, porque finalmente sí es como muy integral, ¿no? O sea, son muchos puntos los que lo abarcan. Maestro, y es que este tema, de verdad vamos a seguir hablando sobre esto, vamos a seguir haciendo videos sobre esto, porque de verdad a mí se me hace muy impresionante las personas que están siendo contagiadas por miedo a no decir, prefieren no hacer nada. Ajá. Y realmente ya estamos en un tiempo, y yo quiero que lo entiendan, que lo comprendan, que estamos en un tiempo en que ya no hay peligro. Ya no hay peligro. El peligro está en seguir ocultando las cosas, en seguir ocultando por miedo, el seguir prejuiciando hace que surjan estos contagios día con día. Porque ¿qué podríamos hacer, maestro? Como que... Bueno, como decía, actualmente cuando decía el Fondo Nacional de Personas Afectadas por VIH, fue entonces que cuando sale Fox se lo dejó a Calderón, y entonces fue cuando ya inicia el Seguro Popular, es cuando ya salud para todos. Pues entonces fue un respiro, porque pues toda la gente ahora pues tiene tratamiento gratuito, y antes lo conseguían, o de pacientes que habían fallecido, decían, hoy le quedó el Videx, el AZT, el Retrovir, dámelo, ¿no? Y aquí la situación es que muchos lo tomaban y lo dejaban. Entonces, si lo dejas y lo abandonas, pues obviamente no es, por eso se llama adherencia al tratamiento. Entonces, actualmente ya, o sea, hay preservativos en los centros de salud, hay pruebas gratuitas en los hospitales, en los centros de salud, ya hay clínicas especializadas, por ejemplo el Capacits. El Capacit es una unidad ambulatoria de prevención y atención a personas con VIH, ¿no? ¿Es ambulatoria? No, es decir, así como entran, se van. O sea, vas a tu consulta, al tratamiento. No sé por qué me imaginé que... Sí, bueno, es que también hay unidades móviles, se le llaman unidades móviles, pero ambulatorias, que así como entras, así entras, te das tu consulta, tu tratamiento. No te internan solamente en un hospital, ¿sí? A lo que voy, el punto es, ya nadie se muere. Es muy raro. Que tenemos que hacer, seguir en esta parte del autocuidado, en la conciencia, trabajar mucho con los varones en autocuidado, por esta cuestión de la masculinidad, ¿no? Y el machismo, que es lo que ha generado pues muchos males, ¿no? Y desigualdades en aspectos también de esto, ¿no? Y bueno, ya la educación, hay con estiras y aflojas, en el 2000 hicimos yo representé mi estado en ese entonces para temas sobre derechos sexuales y reproductivos, hicimos la Declaración Nacional, y en el 2000, y ya después lo que queríamos finalmente, éramos cerca de 200 jóvenes, es que esto llegara a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que esta cartilla ya tenía todo un argumento internacional, nacional, y todo se iba así a bajar, ¿no? Entonces se logró la cartilla de los derechos sexuales. Es un logro maravilloso, que quizás algunos dicen, sí, la he visto por ahí, ¿no? Pero fue una lucha o sea, fue titánico, porque no siempre te daban un espacio para hablar en radio, en televisión sobre sexualidad. Por ejemplo, yo tuve la gran fortuna de que tuve esos espacios abiertos, cuando compañeros de otros estados decían, no, es que no, nos dicen que no, que ese tema no, que mejor, y si vos escribas un artículo, te cobraban mucho. Entonces era el veto, ¿no? Todo esto, la información sesgada. Afortunadamente ahora con las redes sociales hay temas que barbaridad, pero este a mí se me hace de suma trascendencia, se me hace muy importante. Y fíjese, dice usted que está el Capacit. Ajá. El Capacit, que... Es una clínica especializada en atención a personas con VIH, pero no solamente el VIH, sino infecciones de transmisión sexual. Entonces, como el papiloma, gonorrea, sífilis y todo eso. Entonces atienden todo lo que sea infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Y pues les dan el tratamiento, es gratuito. Antes el tratamiento, cuando estaba lo del FONSIDA,
era otro dolor de cabeza porque eran cerca de 18,000 a 20,000 pesos mensual. Ay, caramba, no, pues Nada por más. razón se moría tanta gente porque no todos No, tenían no, para pagar. exacto, no teníamos un seguro popular, no teníamos, ahora bueno, el IMSS Bienestar, no teníamos esa garantía los mexicanos cuando era un derecho. Entonces, FRENPAVI es una ONG, Frente Nacional de Personas por VIH, eran los que estaban incidiendo con las organizaciones nacionales en esta pugna de que se haga valer la Constitución, que la salud es un derecho constitucional y que es inherente a nosotros, y no lo había. Entonces fue una lucha pues de muchos jóvenes activistas, y que ahora esto lo vemos como un resultado existente y que ya está. El riesgo existe. Felicidades a esa ONG. El riesgo, y fuimos muchas organizaciones, entre ellas, como las que mencioné hace rato, y también se logró que se incorporara la pastilla de emergencia al cuadro básico. La pastilla de emergencia ya los dan en centro de salud, antes no lo daban, y si lo daban, pero combinadas, es decir, tómate 2 ahorita y más tarde otras 2, pero se daban y no era muy estigmatizado. Cuando entra el cuadro básico, fue el boom, no, que ahora todos van a tener relaciones y no se van a proteger, pero era que entrara esa alternativa, ese cuadro básico. ¿Por qué? Porque muchas chicas eran violadas, y la profilaxis inmediata es la pastilla de emergencia para evitar el embarazo y tratamiento antirretroviral para evitar algún posible contagio. Entonces, ese lo maneja la norma 046 de la Secretaría de Salud sobre violencia. Fíjense, entonces, o sea, qué interesante está todo esto. Y fíjense que en el Capacit tienen todo lo necesario, ¿verdad? Hay psicólogos. Déjenme decirle que él es psicólogo también de Capacit, ¿verdad? Psicólogos, médicos, hay químicos. Bueno, en cada estado tiene, por ejemplo, en Guerrero hay 2, en Acapulco y en Chilpancingo. Y dirán ustedes, ¿y los demás municipios de Guerrero? En todos los hospitales hay, en todos. Hay una oficina donde se atienden y se está. Tal vez no haya como aquí, como en Acapulco, como en Guerrero. En la Ciudad de México. Pero en los pueblos hay, o sea, se dirigen al centro de salud y hay un lugar especializado. De hecho, les comento algo de las experiencias que he retomado durante 20 años. Cuando se detectaban por la prueba de VIH, decían, híjole, supongamos yo vivo en Ometepec, Guerrero, yo decía, si voy al hospital me van a ver. Ah, sí, esa es otra. Híjole, porque van a ver el programa de VIH-Sida, y una voz corre a otra voz, es como el virus, se multiplica. ¿Qué hacen muchas personas? Mejor viajaban a Acapulco, donde nadie los conozca. Y entonces hay un registro tremendo. O sea, dirán, no son 5,000 ni 2,000,